Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra clase del curso de Electrónica 1. Vamos a continuar pues en la parte en la que habíamos quedado en la clase anterior, que estábamos hablando pues sobre el diodo semiconductor. Ya habíamos definido los materiales tipo P y tipo N, ¿verdad? Que eran materiales tomados a partir de un semiconductor al cual le habíamos agregado impurezas. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el diodo ya como un dispositivo, cómo es que se crea el diodo y cómo es que funciona, cómo es que hace para permitir el flujo de corriente en un sentido y bloquear el flujo de corriente en el sentido opuesto. Entonces vamos a decir primero que el diodo semiconductor se forma fácilmente y se forma nada más como una unión de dos materiales, uno tipo P y otro tipo N. Entonces, por eso es que al diodo se le considera una unión PN, ¿verdad? Y eso es básicamente un diodo. Es la unión de estos dos materiales con diferente tipo de dopado, cada uno de ellos, y al cual le conectamos pues dos terminales externas para generar un dispositivo de dos terminales. Entonces vamos a ver ahora en detalle cómo se comporta el diodo ante diferentes tipos de polarización, cuando no le aplicamos una tensión externa a él, cuando le aplicamos una tensión con una cierta polaridad y cuando le aplicamos una tensión externa con una polaridad opuesta. Bien, entonces vamos a comenzar estudiando lo que ocurre en una unión PN, es decir, en un diodo semiconductor, cuando nosotros combinamos las dos capas de los dos diferentes tipos de material inicialmente, cuando nosotros lo juntamos para formar un diodo. En este caso, se nos forma un diagrama como este que vemos acá, donde aquí tenemos la capa N y aquí tenemos la capa P. Si nosotros conectamos terminales o conductores eléctricos a ambos lados o a ambos extremos de la unión o de los materiales, vamos a obtener un dispositivo de dos terminales, que es el que nosotros llamamos diodo. Este dispositivo lo podríamos tener operando en tres condiciones diferentes. La primera, que es la que vamos a ver en este momento, es sin polarización, es decir, cuando no le estamos aplicando ninguna tensión externa a las terminales del dispositivo. Vamos a tener una segunda opción, que es cuando le aplicamos una tensión externa al dispositivo con alguna polaridad para extraer una respuesta del material o del sistema, y cuando conectamos esa misma tensión con la polaridad opuesta. Entonces vamos a tener tres tipos de polarización de este dispositivo. Entonces, con polarización es el proceso de aplicar una tensión externa a las terminales del dispositivo para extraer una respuesta de él. ¿Okay? Entonces, el primer caso que vamos a estudiar con la unión PN o con el diodo semiconductor es cuando no le hemos conectado ninguna tensión externa, por lo que entonces tenemos el diodo sin polarización. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros unimos las dos capas de material dopado? Bueno, nosotros sabemos que el material tipo N es un material que tiene una abundancia de electrones, ¿verdad? Los electrones son los portadores mayoritarios en el material tipo N, mientras que en el material tipo P nosotros lo que tenemos es una abundancia más bien de huecos de conducción. Entonces vamos a decir que acá en el material tipo P
tenemos una gran abundancia de huecos de conducción, mientras que en el material tipo N tenemos una gran abundancia de electrones, es decir, cargas negativas. Cuando nosotros juntamos las capas, entonces los electrones que están acá cerca de la frontera, cerca de la unión, van a tener suficiente energía para recombinarse con huecos de conducción que están también muy cercanos a la frontera en el material tipo P. Entonces, un electrón, por ejemplo este, salta y se recombina con el hueco de conducción que está al otro lado en la capa P. ¿Y qué es lo que se forma? De este lado, el electrón que salta y se recombina con este hueco de conducción deja un átomo en el material tipo P con exceso de carga negativa, ¿verdad? Tiene más electrones que protones en su núcleo. Por lo tanto, acá se me va a formar un ion negativo, mientras que el electrón que abandonó el átomo en el material tipo N me va a formar un ion positivo, es decir, un átomo que tiene exceso de carga positiva, tiene más protones que electrones. Ahora, si eso ocurre con todos los electrones que están aquí cerca de la unión y se producen recombinaciones con los huecos de conducción que están de este lado, pues entonces vamos a obtener una especie de barrera en la que vamos a tener muchos iones positivos en el material tipo N y vamos a tener muchos iones negativos en el material tipo P. ¿Ok? Y eso ocurre instantáneamente en el momento en el que la unión se forma. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre cuando pasa más tiempo? El problema es que conforme se va dando la recombinación, ¿verdad?, electrones que logran vencer, bueno, para la segunda parte, este electrón, por ejemplo, para recombinarse con este hueco de conducción que está de este lado, tiene que vencer la fuerza de atracción de estos iones positivos que se han formado aquí y también la fuerza de repulsión que generan estos iones negativos y que los están eventualmente empujando hacia este lado. Entonces, supongamos que este electrón aún tenía suficiente energía para poder vencer la barrera de iones que está aquí en la región de frontera y se logra recombinar con este hueco. Entonces, se me continúa formando una capa de iones positivos por acá, cerca de la frontera. Y aquí también se va a formar otra capa de electrones, de iones negativos que van a estar acá. Llega el momento en el que un electrón que tenemos de este lado ya no tiene la suficiente energía para poder vencer esta capa de iones que se ha formado en la frontera. Por lo tanto, la recombinación de electrón hueco de conducción llega al punto en el que se detiene y esta estructura entonces se mantiene estable. Eso sí, ya no hay flujo de carga moviéndose de un lado a otro. También pudo darse el caso que algún portador minoritario, ¿verdad?, en el material tipo P se recombinara en el sentido contrario con un portador minoritario en el tipo N. Recuerden que en el tipo P tenemos uno que otro electrón por aquí, que son los portadores minoritarios, mientras que en el material tipo N tenemos uno que otro hueco de conducción por acá, que esos se han formado por la respuesta natural de cada material, ¿verdad? Entonces, también podría darse en la región de frontera recombinación en el sentido contrario. Sin embargo, esa recombinación o la tasa en la que esos portadores minoritarios se recombinan aquí en la sección de frontera
es mucho más pequeña que la tasa de recombinación de los portadores mayoritarios. Entonces, cuando se forma la unión entre el material tipo N y el material tipo P, inicialmente se produce este proceso, se forma una capa de iones negativos cerca de la frontera en el material tipo P y una capa de iones positivos cerca de la frontera en el material tipo N. Y a esta región se le llama, se le da un nombre especial, que es la región de empobrecimiento o región de agotamiento. Y después de un cierto tiempo, esta estructura se vuelve estable y tenemos un flujo de corriente o un flujo de electrones voy a ponerle I sub E para hacer referencia a que me refiero al flujo de los electrones, que es 0 amperes. Entonces no hay corriente fluyendo a través del material de forma sostenida. Eso siempre va a existir entonces en cualquier diodo que nosotros tengamos, en el cual nosotros no le estamos aplicando ningún tipo de tensión externa. Vamos a tener una región de empobrecimiento y va a existir una corriente neta, es decir, un flujo de electrones neto, que es 0 en este caso. Ahora, vamos a ver qué ocurre cuando le vamos a colocar tensiones externas a la unión con diferentes polaridades, para entonces ver cómo se comporta la estructura en esas condiciones. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos nuestro diodo semiconductor o nuestra unión entre material tipo N y tipo P conectado a una tensión externa con esta polaridad? Esta tensión externa es una tensión de polarización y le vamos a llamar VD, la tensión en el diodo. Esa tensión tiene su signo positivo, su potencial positivo, asociado al material tipo N, mientras que la terminal negativa de la fuente está conectada al material tipo P. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los portadores mayoritarios y minoritarios en la unión de los dos materiales? Recuerden que cuando teníamos el diodo sin polarización, ciertos portadores mayoritarios se recombinaron con huecos de conducción en el otro lado de la frontera. Ahora, el problema es que nosotros tenemos un potencial positivo conectado a esta terminal de acá. Es decir, tenemos una alta concentración de carga positiva en este extremo del dispositivo. Mientras que el polo negativo de la fuente me crea una enorme concentración de carga negativa de este lado del dispositivo, del material tipo P. Entonces, estos electrones que nosotros tenemos aquí cerca de la unión, en vez de intentar movilizarse hacia allá, en vez de intentar recombinarse con huecos de conducción en el material tipo P, más bien van a comenzar a migrar atraídos por esta gran cantidad de carga positiva que tenemos de este lado. Entonces, esta región de agotamiento va a empezar a extenderse más bien, porque los electrones van a dejar sus átomos, pero no para recombinarse con huecos de conducción del otro lado, sino para acercarse más a la carga positiva que tenemos acá. Al moverse esos electrones hacia este lado, me dejan nuevamente aún más iones positivos cerca de la región de frontera. Entonces vamos a tener un incremento en el espesor de la región de agotamiento. Lo mismo ocurre con los huecos de conducción, ¿cierto? Estos huecos de conducción, que los podemos ver como cargas positivas,
van a migrar hacia este lado atraídos por esta enorme cantidad de carga negativa en este extremo. Entonces los átomos que estaban acá van a perder, van a quedar con exceso de carga negativa y los huecos se van a movilizar hacia la derecha. Entonces se amplía el espesor de la barrera también del lado del material tipo P. ¿Ok? De tal forma que entonces cualquier electrón que esté de este lado y que quiera recombinarse con un hueco de conducción del lado P va a tener que vencer una barrera, una región de agotamiento mucho más amplia. Por lo tanto, la probabilidad de que eso se dé disminuye enormemente. Lo único que podría ocurrir en este caso es que exista del lado del material tipo N una especie de hueco de conducción por aquí, muy cerca de la región de frontera, y que exista de este otro lado un electrón también por aquí que sí pueda tener suficiente energía para recombinarse, ¿verdad? Lo que pasa es que este tipo de recombinación es entre portadores minoritarios, ¿verdad? Porque la abundancia de portadores en el material tipo P son los huecos de conducción y la abundancia en el material tipo N en realidad son los electrones. De tal manera que el número de partículas o de cargas cerca de la región de frontera con suficiente energía como para recombinarse va a ser muy muy pequeño. De tal forma que esto generará una corriente o un flujo de electrones al cual nosotros le vamos a llamar I sub S. I sub S sería vamos a ver, sería la corriente originada por este flujo de electrones que es producto de una recombinación entre portadores minoritarios. Entonces lo vamos a definir de esta manera. Flujo de electrones que se origina por la recombinación de portadores minoritarios. Ese flujo de electrones IE me establece una corriente, ahora sí convencional, que vamos a definir como IS, que es la corriente que va a entregar o que va a fluir a través de esta trayectoria en condiciones de polarización inversa. ¿Okay? Esta corriente IS se debe a este flujo de electrones IE y la magnitud de IS va a ser muy pequeña, puesto que ese flujo de electrones IE es también muy pequeño debido a portadores minoritarios. Entonces, el flujo de electrones, al que le estamos llamando IE en esa dirección, origina una corriente IS que se denomina corriente de saturación inversa. Entonces, no es que un diodo semiconductor real
bloquee completamente el flujo de corriente cuando él está polarizado de forma inversa, sino que la corriente que fluye a través de él en esa condición es la corriente de saturación inversa y es una corriente muy baja. Y algo muy importante es que el valor de IS es normalmente especificado por el fabricante del diodo. Entonces más adelante, cuando veamos las hojas de datos de un cierto diodo semiconductor, vamos a ver que en unas tablas el fabricante nos indica cuál es el valor promedio de la IS, o sea, de la corriente de saturación inversa, para un cierto dispositivo. Y ustedes se van a dar cuenta que anda en el orden de los nanoamperes normalmente, dependiendo del tipo de diodo que uno tenga y de las características. Ok, entonces, eso es lo que ocurre con el diodo cuando lo polarizamos inversamente. Ampliamos o se ensancha la región de empobrecimiento, la región de agotamiento, el flujo de electrones como portadores mayoritarios de la capa N a la capa P se reduce dramáticamente, y la única corriente que se establece es la que se debe a la recombinación de portadores minoritarios en cada una de las capas, que como ya sabemos son portadores minoritarios, existen muy pocos en el material, por lo tanto ese flujo es muy pequeño. Ese flujo nos genera la corriente de saturación inversa, que es la corriente que fluye a través del diodo cuando lo polarizamos de manera inversa y que es muy baja, muy baja, y está especificada por el fabricante. Ahora vamos a ver el último caso, que es cuando polarizamos el diodo de forma directa. En la tercera condición en la que nosotros podemos operar con un diodo semiconductor es la condición de polarización en directa. Es decir, cuando nosotros conectamos una tensión externa al diodo con una polaridad positiva hacia el material tipo P y una terminal y la polaridad negativa asociada con el material tipo N. En ese caso tenemos el comportamiento contrario. Supongamos que el diodo estaba inicialmente sin polarización, entonces estaba con esta configuración que vimos al inicio, y ahora al colocar la fuente con esta polaridad estamos creando una alta concentración de carga negativa en esta terminal del material tipo N, y estamos colocando una alta concentración de carga positiva en este extremo del diodo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que ahora esta gran cantidad de carga negativa que está acá va a empujar a los electrones, que son los portadores mayoritarios del material tipo N, los va a empujar hacia la región de agotamiento o hacia la región de empobrecimiento, mientras que la carga positiva de este lado en el material tipo P va a empujar a los huecos de conducción, que podemos ver como cargas positivas, los va a empujar hacia la región de empobrecimiento. ¿Y eso qué va a generar? Bueno, va a generar una enorme concentración de carga negativa aquí cerca de la región de frontera y una enorme disponibilidad de huecos de conducción cerca de la región de frontera. Como estos electrones están siendo empujados en aquella dirección, entonces la fuerza que ejerce esta carga positiva es mucho más alta que la fuerza de repulsión que está generando esta capa de iones negativos. Por lo tanto, se va a establecer una gran cantidad de recombinación entre pares electrón-hueco en la frontera o en la región de empobrecimiento. Por lo tanto, efectivamente,
estos electrones que se recombinan con los huecos al mismo tiempo son atraídos por esta carga positiva que está de este lado. Por lo tanto, estos electrones van a continuar migrando en esta dirección y van a ser reemplazados por más electrones que provienen de la fuente. Entonces lo que tenemos es un flujo en cadena. Es una corriente sostenida, es un flujo de electrones ya ahora sí sostenido, ¿verdad? Y en realidad lo que ocurre es que la capa de iones de iones positivos en el material tipo N y de iones negativos en el material tipo P se va a hacer más corta. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un mayor flujo de portadores mayoritarios moviéndose a través de la frontera. ¿Ok? Y tenemos entonces una alta tasa de recombinación en el dispositivo. Y ese flujo de electrones va en esta dirección. Ahora el flujo de electrones va en esa dirección. Por lo tanto, la corriente que se establece en dirección convencional sería esta que está acá. Y le vamos a llamar ID, y es la corriente de conducción. En este caso, la corriente de conducción va a circular en esta dirección, va en la dirección contraria al flujo de electrones, y ahora sí tiene una magnitud significativa, puesto que lo que tenemos es un proceso de recombinación en cadena dentro de la unión del material tipo N con material tipo P. Y esta corriente del diodo sí va a ser alta y significativa. Entonces, en polarización directa, la fuente externa de tensión inyecta energía para producir una recombinación masiva, digamos, masiva y en cadena vamos a ver de pares. Eso falta acá. De pares electrón hueco en la unión de materiales tipo P, tipo N. Esa recombinación masiva nos origina una corriente de conducción. Se origina entonces una corriente de conducción ID a través del diodo. Cuya magnitud es entonces significativa. ¿Okay? Entonces, recordemos que en este caso podemos sustituir el diodo por
el diagrama de circuito, recordemos que el material tipo P está asociado con el ánodo, el material tipo N está asociado con el cátodo, y ahora lo que tenemos es entonces una corriente de conducción a través del dispositivo que lleva esta polaridad, dada la presencia de la fuente, con esta otra polaridad. Entonces esta sería la polarización en directa, y es la polarización que nos permite el establecimiento de una corriente a través del dispositivo en esa dirección. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tenemos las tres condiciones en las que va a operar el diodo, y tenemos la forma en la que él nos responde en cada una de esas condiciones debido a la interacción entre los portadores mayoritarios en cada uno de los materiales y la tensión externa que nosotros le estamos aplicando. En resumen de lo que acabamos de decir, entonces vamos a tener las tres condiciones, ¿verdad? Sin polarización, diodo sin polarización, tendríamos material tipo N, material tipo P. Eso equivale con sus dos terminales al aire, ¿verdad? No le estamos aplicando ninguna tensión externa. Eso equivale a que nosotros tengamos el diodo de esta forma, y ahí se nos establece una corriente que es cero. Cero amperes. No fluye corriente a través del diodo, sin polarización, ¿verdad? Ahora, si tenemos el diodo polarizado de manera inversa, si tenemos la polarización inversa, vamos a tener la capa N, vamos a tener la capa P, y ahora a sus terminales les vamos a colocar una tensión, pero esa tensión va a ser positiva hacia el material tipo N y va a ser negativa hacia el material tipo P. Entonces eso equivale a que nosotros tengamos el diodo polarizado de esta manera, es decir, con el potencial positivo en el cátodo, que es el material tipo N, y el potencial negativo en el ánodo, que es el material tipo P. En ese caso vamos a tener una corriente igual a IS. Vamos a tener la corriente de saturación inversa, que es muy pequeña, ¿verdad? O sea, fluye muy poca corriente a través del diodo. Eso sería en polarización inversa. Y en polarización directa, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener el material tipo N, vamos a tener el material tipo P, ¿verdad? Y le vamos a conectar la fuente externa, esto es VD, le vamos a conectar la fuente externa con esta otra polaridad.
es decir, positiva hacia el material tipo P, negativa hacia el material tipo N. Y eso equivale a que nosotros tengamos eso, es decir, positivo hacia el ánodo, negativo hacia el cátodo. Y ahí sí se nos va a establecer una corriente de conducción que es ID, es una corriente significativa, y esa corriente va a fluir a través del diodo de manera sostenida. Entonces estas son los tres tipos de polarización para el diodo y las características de cada una de ellas. Voy a poner acá nada más para recordar que IS es muy bajo. Y aquí que ID es significativo. Esta corriente es significativa y en realidad va a estar controlada por el circuito donde está el diodo. Ok, entonces vamos a continuar con las demás definiciones que tenemos para la clase de hoy y luego haríamos un poco de práctica. Entonces, como vimos anteriormente, podemos tener el diodo sin polarización y nos quedaría únicamente una región de agotamiento acá, no hay flujo de corriente y no tenemos tensión aplicada a sus terminales. El segundo caso sería cuando aplicamos polarización en directa o cuando el diodo está polarizado en directa, que es cuando la terminal positiva de la fuente coincide con el material tipo P, es decir, con el ánodo, y la terminal negativa de la fuente corresponde al material tipo N, al cátodo. Entonces en este caso sí se nos establece una corriente de conducción, una corriente significativa, y la región de agotamiento se nos reduce sustancialmente. Y el tercer caso es cuando tenemos el diodo polarizado en inversa, que es cuando la fuente está conectada al revés, es decir, con el positivo hacia el material tipo N, al cátodo, y el negativo conectado al material tipo P, que es el ánodo. En ese caso, más bien, la región de agotamiento o de empobrecimiento se ensancha, y eso hace que el flujo de electrones a través de ella sea sumamente bajo, ¿verdad? Únicamente tendríamos una corriente de saturación inversa, que no es significativa, que es muy baja, y que luego vamos a ver cómo se lee de la hoja de características del dispositivo. Entonces, ahora lo que vamos a estudiar es la relación corriente-tensión en el diodo. Anteriormente nosotros definimos un modelo ideal, que era un modelo pues muy simple para el diodo, que era si el diodo estaba en conducción, pues no había tensión a través de él, y si el diodo estaba en no conducción, aparecía pues una tensión definida por el circuito externo significativa. En un diodo real, la relación entre corriente y tensión es un poco más compleja que eso. La relación entre corriente y tensión en el diodo, como dijimos, es no lineal y está dada por la ecuación de Shockley, la cual establece lo siguiente. Para cualquier diodo, nosotros tenemos que la corriente ID, es decir, la corriente de conducción, cuando el diodo está polarizado en directa, está dada por esta ecuación, es decir, la corriente de saturación inversa multiplicada por E a la menos Q por la tensión en el diodo, dividido entre NKT menos 1, donde Q es la carga de un electrón y es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, N es igual a 1, es una constante que es igual a 1 para germanio y puede ser 1 o 2 para silicio. K es la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Y finalmente T mayúscula es la temperatura absoluta en Kelvin a la cual está operando el dispositivo. Finalmente IS es la corriente de saturación inversa medida en amperes. El nivel de tensión térmico, es decir, VT, lo vamos a definir como esta cantidad, que es KT sobre Q.
y lo podemos sustituir por una constante si nosotros asumimos que vamos a trabajar todo el tiempo a temperatura ambiente, es decir, a 25 grados Celsius en promedio. Si eso es así, entonces podemos sustituir KT sobre Q como VT, y VT va a tener el valor de 25,8 milivolts. Muy importante esa constante. De tal forma que entonces, considerando el nivel de tensión térmico en la ecuación de Schottky, se puede resumir la ecuación de la siguiente manera. Nos va a quedar ID igual a IS multiplicado por E a la VD entre N VT menos 1. Recuerden que VD es la tensión que aparece en el diodo, entre las terminales del diodo. Esto va a ser N veces la tensión térmica, y esto es la corriente de saturación inversa del diodo. Igual nosotros vemos que la ecuación que está aquí presentada es una ecuación no lineal y establece dos regiones interesantes de operación del diodo, que son corte y conducción. Vamos a llamar corte a la condición cuando el diodo no conduce, y vamos a llamarle conducción a la condición cuando el diodo sí está conduciendo una corriente. Entonces, tener muy en cuenta esta ecuación que tenemos acá. Si nosotros graficamos esa ecuación para diferentes valores de N, por ejemplo, diferentes tipos de diodo, y si consideramos las dos posibles regiones de operación, que serían corte y conducción, vamos a obtener una gráfica que se ve como esta que está acá. Vamos a tener entonces la región de polarización en directa, que sería la de conducción, y eso es cuando la tensión en el diodo es mayor que 0 y la corriente en el diodo es mayor que 0. Y la región de polarización inversa o de corte, que es cuando la tensión en el diodo es negativa o es menor que 0, y por lo tanto la corriente de conducción es aproximadamente 0. Aquí las escalas de la parte superior del gráfico y de la parte inferior del gráfico están en diferentes unidades, como ustedes pueden ver, y eso está así pues para poder observar el comportamiento del diodo en corte. Entonces noten que en primer lugar en esta gráfica vemos que para poder obtener una corriente significativa, positiva y significativa a través del diodo, es necesario que nosotros le apliquemos una tensión mayor que 0 y mayor que un cierto valor positivo. Como ustedes pueden ver, si nosotros le aplicamos al diodo, qué sé yo, una tensión de 0.2 volts entre sus terminales, esa tensión en un diodo real no es suficiente para lograr la polarización en directa. Como vimos anteriormente, la tensión externa tiene que brindar energía suficiente a los electrones para que los electrones, que son los portadores mayoritarios en la capa N, puedan vencer la barrera de iones en la región de agotamiento. Y obviamente para que eso ocurra tiene que existir una tensión externa con una cierta magnitud. No puede ser únicamente positiva, sino que tiene que ser positiva y mayor a un cierto valor positivo. Entonces, vean que acá, cuando la tensión aplicada al diodo supera los 0.4 volts, por ejemplo en esta gráfica, vemos que la curva azul empieza a crecer, y empieza a crecer rápidamente. Es exponencial, como ya nosotros vimos en la ecuación de Schottky. De tal forma que entonces, a una cierta tensión, la corriente a través del diodo puede aumentar rápidamente sin que cambie la tensión entre sus terminales de manera significativa. Y eso nosotros lo vamos a explotar más adelante para simplificar esta curva y crear modelos un poco más fáciles de manejar, pero ciertamente más realistas que el modelo ideal. En esta gráfica también vemos la comparación entre las curvas que obtendríamos en un diodo real, en un diodo comercial que uno compra en alguna parte, y lo que obtendríamos mediante la ecuación de Schottky, que es esta que ustedes ven aquí en línea punteada. Hay diferencias, por supuesto,
Si nosotros utilizamos la ecuación, no podemos pretender que esa ecuación va a explicar exactamente cualquier tipo de diodo que nosotros podamos tener en el mundo real. Entonces, dada la no linealidad del dispositivo y la enorme dependencia que tenemos al tipo de dopado, al tipo de fabricación, a la temperatura de operación, etc., es normal que nosotros podamos ver diferencias entre el modelo ideal que digamos, entre la ecuación de Schottky y la curva que nosotros obtendríamos realmente. Entonces, muy importante para el funcionamiento del diodo en polarización directa, ocupamos una tensión positiva mayor que un cierto valor, que usualmente anda entre los 0.3 y los 0.7 o los 0.8 volts, para que el diodo entonces se encienda, como se dice normalmente, y nos permita el flujo de corriente a través de él con una magnitud significativa. Ahora, si nos vamos a la otra región, si nos vamos a la región de corte, vamos a tener que para cualquier tensión negativa a través del diodo, que puede ir desde los 0 volts hasta los menos 40, menos 50, menos 60 volts, el diodo va a bloquear el flujo de corriente en la dirección opuesta. Es decir, esta corriente no se va a establecer negativa con la misma forma en la que ocurre en la parte positiva, sino que esas corrientes se bloquean, pero continúa fluyendo, como ya vimos anteriormente, una corriente de saturación inversa, que es la IS, que es la que estamos viendo acá. Se supone que para cualquier diodo, no importa la tensión que nosotros le apliquemos en inversa, la corriente de saturación inversa se va a mantener aproximadamente constante en el valor que el fabricante nos haya indicado. En el caso de esta gráfica podemos ver que la corriente de saturación inversa anda en el orden de los 0.1 microamperes o digamos 100 nanoamperes. Ok, entonces ya estas curvas sí nos representan el comportamiento real de un diodo semiconductor, y a partir de aquí pues vamos a trabajar con este tipo de respuestas. Vamos a tener entonces la tensión de umbral. Eso es importante que lo definamos claramente en este momento. Vamos a irnos a la región de polarización directa, es decir, a la región de conducción del diodo, y ahí pues la corriente a través del diodo va a ser muy baja si la tensión en el diodo VD está por debajo de la tensión de umbral VK. Es decir, la tensión de umbral VK es la tensión positiva en el diodo a partir de la cual la corriente a través del dispositivo puede aumentar significativamente al valor que el circuito requiera. Recuerden que el circuito es el que va a definir cuál es la corriente que va a fluir a través del diodo, pero para que el diodo funcione y esté encendido y permita el paso de esa corriente, ocupamos que haya una tensión entre sus terminales mayor o igual a VK, que es la tensión de umbral. Entonces, el diodo va a estar plenamente en conducción o encendido si la tensión VD es superior a VK. El valor de VK depende de la base a partir de la cual el diodo esté construido. Para diodos de silicio, uno normalmente asume que VK es de 0.7 volts, mientras que para diodos de germanio se asume que es de 0.3 volts. Ese valor, como está aquí en la curva real, no está completamente definido. Como ustedes ven, esto no es un ángulo de 90 grados, sino que es un cambio paulatino, es un cambio exponencial. Vean que a 0.7 más o menos estamos en esta región de aquí, donde el diodo nos permitiría un flujo, digamos, de 3 miliamperes, pero esa corriente puede aumentar y el cambio en la tensión del diodo va a ser relativamente pequeño. Entonces uno normalmente asume que la tensión de umbral para un diodo de silicio es de 0.7 volts. Evidentemente esta curva que estamos viendo acá es para un diodo de silicio, porque ustedes ven que el cambio en la corriente ocurre más o menos alrededor de 0.7 volts. Si fuera de germanio, esta curva estaría adelantada y veríamos el cambio en la corriente mucho antes, porque el germanio necesita menos
tensión entre terminales para poder encenderse. Entonces eso nos lleva a crear modelos lineales para el diodo. Trabajar con esas curvas y con la ecuación de Schottky directamente es muy difícil porque la variable de tensión del diodo está en el exponente de una función exponencial y eso nos complica la vida un montón. Entonces, en vista de la no linealidad de la ecuación de Schottky, el problema de determinar la corriente y la tensión a través del diodo semiconductor se suele simplificar utilizando modelos linealizados. Eso es para poder saber cuál es la corriente a través del diodo dada una cierta tensión. Y tenemos que entonces dejar fija alguna de las dos cantidades, ¿verdad? Porque de lo contrario el manejo matemático sería muy complejo. Y eso nos lleva a definir entonces tres tipos de modelos linealizados o simplificados para el manejo del diodo. El primero ya nosotros lo vimos, era el modelo ideal, que era asumir siempre que la tensión del diodo iba a ser de 0 volts si la corriente que fluye a través de él fluye de ánodo a cátodo. Es decir, si nosotros sabemos que la corriente del diodo fluye en la dirección correcta, entonces asumimos que el diodo está encendido y decimos que la tensión a través de él es de 0 volts. Esa es una forma. El segundo modelo implica más bien asumir que el diodo está encendido si la tensión a través de él es igual a VK. Si nosotros sabemos que la dirección de la corriente es correcta, o sea que fluye de ánodo a cátodo, nosotros asumimos que el diodo está encendido y asumimos que la tensión entre sus terminales es VK, una constante. Y finalmente, el modelo más cercano a la realidad, el modelo lineal más cercano a la realidad del diodo, es el modelo de segmentos lineales, donde, nuevamente, si nosotros sabemos que la corriente a través del diodo va en la dirección correcta, de ánodo a cátodo, y que el diodo entonces va a estar encendido, tenemos que asumir que la tensión a través del diodo va a ser VK más RD por ID, donde ID es la corriente a través del diodo y RD es la resistencia interna del diodo. Entonces vamos a ver estos modelos en detalle. El modelo ideal, nuevamente, para cualquier tensión VD positiva, decimos que el diodo permite el paso de cualquier corriente a través de él y que su caída de tensión se vuelve de 0 volts. Es decir, sustituimos el diodo por un cortocircuito, como hicimos en los ejemplos iniciales, para poder encontrar el valor de ID. Y esto es especialmente útil, este modelo ideal es útil, si las tensiones que estamos aplicando en el resto del circuito son bastante mayores que VK. Si estamos utilizando el diodo, por ejemplo, para rectificar una onda de amplitud 220 volts o 110 volts, que son magnitudes mucho más altas que 0.7 o que 0.3 volts, podemos tomar el modelo ideal sin que eso nos altere significativamente los resultados. Si vamos a trabajar de una manera un poco más precisa, acercándonos más a la realidad del diodo, podemos utilizar el modelo simplificado, que es el que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia en el curso. En el modelo simplificado vamos a asumir que el diodo está encendido y que nos permite el paso de cualquier corriente eléctrica a través de él si la tensión que nosotros le aplicamos al diodo es al menos de 0.7 volts. En ese caso, si la corriente ID va en la dirección correcta, asumimos que el diodo conduce y por lo tanto lo sustituimos por un modelo ideal que consistiría únicamente en una fuente de tensión con magnitud de 0.7 volts, para marcar pues que el diodo necesita esa tensión para poder estar encendido. Ok, entonces VD, la tensión aplicada al diodo va a mantenerse constante en 0.7 volts, no importa la magnitud de la corriente ID, siempre y cuando la corriente ID fluya en la dirección correcta. Y el tercer modelo que vamos a estar utilizando es el modelo de segmentos lineales. En este modelo, la tensión a través del diodo, en conducción, ¿verdad?, siempre y cuando la corriente vaya en la dirección correcta, va a aumentar linealmente con el aumento en la corriente del dispositivo. ¿Debido a qué? Debido a que hay una resistencia interna en el diodo.
Entonces, si nosotros tenemos un diodo que está aparentemente conduciendo, es decir, que la corriente va de ánodo a cátodo, nosotros reemplazaríamos el diodo por un circuito equivalente que va a estar formado por una fuente de tensión independiente con magnitud VT, ¿verdad? O VK, y una resistencia interna cuyo valor tendría que ser dada en el problema o en algún tipo de tabla de información sobre el diodo. De esta forma, entonces, si nosotros tenemos un diodo que conduce una corriente baja, pues entonces la tensión en el diodo va a estar muy cercana a los 0.7 volts. Si la corriente que está fluyendo por el diodo es más bien muy alta, digamos 10 miliamperes en este ejemplo, pues se nos va a desviar la tensión del diodo un poco más a partir de los 0.7 volts que nosotros consideramos. Y eso representa de una mejor manera pues el comportamiento real del diodo. Más adelante pues vamos a ver también algunas demostraciones donde yo les voy a enseñar lo que ocurre con la tensión en el diodo cuando cambia la corriente que hacemos fluir a través de él. Este es un video muy interesante que está en YouTube, aquí está el enlace, para que ustedes vean lo que ocurre con la unión PN que vimos al inicio de esta clase, pero ahora también pues animada. Entonces este video lo pueden ver ustedes con calma para que digamos se ilustre de mejor manera el proceso de construcción de un diodo semiconductor y el comportamiento del diodo ante las tres condiciones de operación que nosotros definimos, que era sin polarización externa, con polarización inversa y con polarización directa. Entonces les recomiendo que vean este video, que es muy interesante. Yo no lo voy a ver en este momento porque es un poco largo, y vamos a pasar a hacer este ejemplo en el cual vamos a analizar este circuito y vamos a utilizar el modelo equivalente de segmentos lineales para poder encontrar la tensión de salida V0, que no la marqué acá en el diagrama, pero es la caída de tensión en esta resistencia. Ok, entonces vamos a resolver este ejemplo y vamos a considerar esta curva o este modelo para los tres diodos semiconductores que tenemos en el circuito. Entonces lo vamos a resolver en la pizarra. Perfecto, entonces tenemos este ejemplo, que es el ejemplo que vamos a resolver en este momento, donde nos piden determinar el valor de V0, o sea la tensión acá entre estos dos puntos, utilizando el modelo de segmentos lineales para D1, D2 y D3 y la gráfica que tenemos aquí abajo. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar a analizar el circuito. Primero nos vamos a concentrar en esta curva característica para poder determinar qué son los valores y qué es la información que nos está presentando la gráfica. En este curso, dado que los dispositivos son no lineales y que suelen tener tanta relación con la temperatura y con otros factores, vamos a estar utilizando bastante lo que son las gráficas o las curvas que muchas veces nosotros podemos generar con programas como MATLAB y que otras veces podemos tomar de las hojas características de los dispositivos. Entonces es muy importante aprender a leer estas gráficas y aprender a ver la información que la gráfica nos está mostrando. Vean por ejemplo esta curva que está acá, que va a ser la misma curva para los diodos D1, D2 y D3. Entonces la gráfica aplica para D1, para D2 y para D3. Veamos la gráfica. En la gráfica nos están presentando la forma en la que varía la corriente a través del diodo con respecto a su tensión. Entonces vean que para tensiones menores a 0.7 volts a través de cualquiera de estos tres diodos, para tensiones menores a este valor, el diodo va a permitir una corriente de 0 amperes. Es decir, el diodo va a estar apagado en toda esta región.
toda esta región de la curva el diodo va a estar apagado. Mientras que para cuando nosotros le aplicamos una tensión VD mayor a 0.7 volts, la corriente del diodo empieza a aumentar linealmente, dependiendo de cuánta corriente nosotros le hagamos fluir a través del dispositivo, con el circuito externo. Sin embargo, para esta sección, el diodo va a estar encendido. Y la frontera entre apagado y encendido nos lo está definiendo este valor 0.7. Por lo tanto, 0.7 volts en realidad corresponde al VK, a la tensión de umbral del dispositivo. Tensión de umbral, o sea, VK, 0.7 volts para cualquiera de estos tres diodos que nosotros tenemos acá. Esa es la primera información importante que nosotros extraemos de esa curva, de ese gráfico. Ahora, ¿qué más podemos sacar del gráfico? Vean que cuando el diodo está encendido, el diodo va a conducir, va a mantener una tensión un poco mayor a 0.7 si la corriente es muy baja, o va a alejarse un poco más de los 0.7 si la corriente es muy alta. Entonces, la variación en la tensión tiene una pendiente de 0.05 amperes por volt. Entonces, recordamos que nos piden utilizar el modelo de segmentos lineales. Entonces, con ese modelo, si usamos el modelo de segmentos lineales para un diodo encendido, es decir, un diodo operando en esta región de la curva, nosotros podemos tomar el diodo y lo podemos reemplazar por un modelo, que es el modelo de segmentos lineales, el que tenemos que usar. Y ese modelo contempla la fuente de tensión VK y contempla la resistencia interna del diodo. Esto es VK y esto es R minúscula sub T. Eso si la corriente que fluye a través del diodo va en la dirección correcta, de ánodo a cátodo. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para encontrar la resistencia interna? R sub D, que es el último parámetro que ocupamos. Bueno, lo podemos obtener de la curva, porque vean que esta resistencia interna RD va a tener una caída de tensión como cualquier otra resistencia. Llamémosle V en RD. Para cuando ID aumenta, esta tensión VK se mantiene constante, ciertamente, pero esta caída de tensión en la resistencia interna va a aumentar. ¿Por qué? Porque V en RD es el producto de RD por ID. Entonces, para ID más alta, esta tensión aumenta y la tensión global en el diodo, que es lo que estamos viendo aquí, va a aumentarse y se va a separar de VD. Recuerden que entre estos dos puntos yo tengo a VD. Perfecto, entonces voy a venirme para acá. VD nosotros lo podemos escribir como la suma de la tensión de la fuente, VK, más la caída de tensión en RD, que vendría siendo V en RD. O sea, VD es VK más RD por ID. Perfecto.
Y eso es lo que estamos viendo realmente en esta gráfica. Estamos viendo que la tensión VD es la tensión de umbral del diodo, VK, más una cierta tensión que es la que aparece en la resistencia interna. Entonces, esta expresión que tenemos acá me va a ayudar a mí a encontrar una expresión o una ecuación para este segmento de recta que nosotros tenemos en la región donde el diodo está encendido. Recuerden que ese segmento de recta es una función de la corriente del diodo versus la tensión en el diodo. Es decir, la corriente en el diodo es la variable dependiente y la tensión en el diodo es la variable independiente. De tal forma que acá, en esta ecuación, yo necesito despejar ID y ponerlo en función de VD. Entonces vamos a hacer ese despeje. Yo voy a decir que VD menos VK es igual a RD por ID. ¿Ok? Vamos despejando. Por lo tanto, VD menos VK sobre RD es igual a ID. Quiere decir entonces que la corriente en el diodo sería igual a VD entre RD. Lo voy a escribir como 1 sobre RD por VD menos VK sobre RD. Y esto de acá es la ecuación de este segmento de recta que tenemos aquí. Esto es una función lineal donde aquí tenemos la pendiente de la recta y aquí tenemos el corte de la recta con el eje Y. O sea, estamos obteniendo la ecuación de esta recta que tenemos acá. Este punto de aquí nos dicen que es menos VK sobre RD. La pendiente de esta recta vendría siendo 1 entre RD. Y si nosotros hiciéramos la corriente ID igual a 0 y despejamos VD, podríamos encontrar el corte con el eje X, pero ya ese corte con el eje X lo tenemos aquí. Vamos a llegar al mismo resultado de que este corte es VK y esto es ID contra VD. Entonces vean que con esta ecuación ya nosotros podemos encontrar el valor de RD. ¿Por qué? Porque tenemos la pendiente. Nos están diciendo que la pendiente vale 0,05 amperes por volt. Y si esa pendiente para nuestra ecuación tiene que ser 1 entre RD, entonces, usando la pendiente, nosotros tendríamos que la pendiente tiene que ser igual a 1 entre RD. Por lo tanto, si nuestra pendiente es 0,05 amperes por volt, eso tiene que ser igual a 1 sobre RD. O sea, RD va a ser 1 entre 0,05. Y eso nos va a dar ¿cuánto? Tengo mi calculadora, hoy sí me la traje. Entonces sería 0,05, 1 entre eso, 20 ohms. Perfecto. Entonces, para nuestro modelo en segmentos lineales ya tenemos VK, que lo obtuvimos de la gráfica como 0.7 volts, es el punto de quiebre, ¿verdad? Entre la corriente 0 y cuando la corriente empieza a aumentar linealmente.
y tenemos la resistencia interna que la obtuvimos a partir de la pendiente que también nos dieron, que era de 0.05 amperes por volt, y esa resistencia interna nos dio de 20 ohms. Entonces ya ahora con los valores para el circuito equivalente del diodo podemos continuar con el análisis, y ese análisis sería asumir que todos los diodos están conduciendo, sustituimos cada uno de los diodos por el modelo lineal, resolvemos las corrientes y luego comparamos a ver si todas las corrientes coinciden con nuestra suposición de que los diodos estaban encendidos. Si hay alguno de los diodos que está apagado, entonces lo sustituimos por un circuito abierto y volvemos a analizar para entonces encontrar ya el valor real de V0. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces ahora que tenemos ya los valores de VK y de RD, podemos pasar a analizar el circuito para ver cuáles de los diodos están encendidos y cuáles están apagados. Y eso nos va a permitir luego calcular la tensión V0. Un detalle importante es que estas dos resistencias están en paralelo, comparten la misma tensión, es decir, en ellas aparece la tensión V0. Por lo tanto, si yo resuelvo ese paralelo, no voy a alterar la posición de V0, no voy a alterar la tensión V0, y eso me va a ayudar a simplificar el circuito un poco. De tal forma que entonces vamos a resolver primero este paralelo para simplificar el circuito un poco más. ¿Okay? Entonces, esa resistencia equivalente vendría siendo 1 entre 2000 más 1 entre 2000 elevado a la menos 1. Recuerden que el paralelo de dos resistencias con el mismo valor es la mitad de una de ellas, de cualquiera de ellas. Entonces, la R equivalente en realidad es una resistencia de 1K. Bien, ahora, como vamos a asumir que los tres diodos conducen al puro inicio del análisis, vamos a reemplazar cada uno de ellos por su modelo con segmentos lineales, en el cual vamos a utilizar VK y vamos a utilizar RD. Entonces, asumiendo que los tres diodos conducen, entonces vamos a sustituirlos por su equivalente. Entonces cada diodo lo vamos a reemplazar por su equivalente en segmentos lineales, es decir, una fuente de tensión VK y una resistencia interna que es RD, cuyos valores ya nosotros tenemos. Entonces el circuito nos quedaría de esta forma. Nos quedaría más o menos de esta forma, donde estos valdrían 20 ohms, las fuentes estas internas serían 0.7, que son VK, esas fuentes externas son las mismas que tenemos arriba, y la resistencia acá sería una resistencia de 1 kilo ohm, como ya nosotros habíamos visto. Y aquí tendríamos la tensión V0. Ok, ahora que ya tenemos esta configuración, vamos a probar si la suposición original es
acertada. Es decir, vamos a comprobar que las corrientes que circulan a través de los diodos tengan la dirección correcta para que los diodos puedan conducir. Entonces voy a asumir que esto es un circuito con 3 mallas y voy a calcular las corrientes de malla. Entonces tendríamos I1 en esta dirección, I2 en esa dirección, y aquí vamos a tener I3 en esa dirección. Ok, entonces voy a marcar las tensiones, la polaridad de las tensiones para las resistencias, para poder hacer mi análisis de malla sin problema. Ok, vamos a ver, en la malla 1 yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener, partiendo por ejemplo de este punto y siguiendo la malla en esta dirección, voy a tener que menos 1 más 0.7 más 20 y 1 más 20, y tendríamos acá I1 menos I2 menos 0.7 más 2 volts es igual a 0. Esa sería la ecuación de la malla 1. La vamos a simplificar. Vean que aquí 0.7 y 0.7 se cancelan. Entonces yo tendría que 20 y 1 más 20 y 1 serían 40 y 1. Luego tendría menos 20 y 2. Y voy a tener menos 1 más 2 me da 1 positivo, donde lo paso al otro lado me va a quedar menos 1 y al otro lado igual. Esa sería la primera ecuación de mallas. La segunda ecuación de malla la vamos a tomar acá, en esta dirección, y tendríamos que esa ecuación sería, partiendo de este nodo, en esta dirección, sería menos 2 más 0.7 más 20, y en este caso sería I2 menos I1. Luego sigo con la otra resistencia, más 20, I2 menos I3 menos 0.7 más 3 igual a 0. Se me vuelven a cancelar los 0.7 y me quedaría menos 20 y 1, luego 20 y 2, 42 positivos, finalmente menos 20 y 3, y voy a tener menos 2 acá más 3 acá, me da 1 positivo, donde lo paso al otro lado me queda menos 1 negativo, y esa sería la ecuación de la malla 2. La ecuación de la malla 3 vendría siendo la siguiente, sería menos 3 más 0.7 más 20 y 3 menos I2, y me queda más 1000 y 3 igual a 0. Ok, simplificando voy a tener entonces menos 20 y 2 más 20 y 3 más 1000 y 3 vendrían siendo 1020 y 3, y de este lado voy a tener menos 3 más 0.7 vendrían siendo menos 2,3, que pasa al otro lado positivo, y eso me lleva a un sistema de ecuaciones donde tengo 3 ecuaciones.
y podemos resolver ese sistema. Ese sistema me va a quedar entonces 40 y 1 menos 20 y 1, 0 y 1, menos 20 y 2, 40 y 2, menos 20 y 2, y vamos a tener 0 y 3, menos 20 y 3, más 1020, aumentada a menos 1, menos 1, 2,3. Resolviendo, obtendríamos I1 I2 e I3. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Sería 40 menos 20, 0, menos 20, 40 menos 20, y finalmente 0, menos 20, 1020, menos 1, menos 1, 2,3. Entonces las corrientes de malla en este circuito serían las siguientes. La primera sería menos 49,569 miliamperes. La segunda corriente sería menos 49,139 miliamperes, y la tercera corriente sería de 1,291 miliamperes. ¿Okay? Entonces, con esas corrientes ahora podemos calcular las corrientes en cada uno de los diodos. La corriente que fluye por el diodo 1 le vamos a llamar I de 1. La corriente que fluye por el diodo 2 sería I del diodo 2, y la corriente que fluye por el diodo 3 sería I de 3. Entonces, en este circuito, I de 1 es exactamente igual a I1. Entonces la corriente por el diodo 1 es igual a I1 y es igual a menos 49,569 miliamperes. Luego la corriente por el diodo 2 vendría siendo la I2, perdón, que es la que va hacia arriba, I2 menos I1. O sea, menos 49,139 menos la I1, que sería menos 49,569 miliamperes. Este también está en miliamperes. I2 menos I1. Y eso nos daría lo siguiente. Sería 49,139 negativo más 49,569. Es una corriente
0,43 miliamperes, la que fluye por el diodo 2. Y finalmente, la corriente del diodo 3 sería igual a I3 menos I2. O sea, 1,291 miliamperes menos 49,139 miliamperes. ¿Y eso cuánto nos da? Eso sería 1,291 más 49,139. La corriente de 50,43 miliamperes. Entonces, de esta parte podemos concluir en este momento que el diodo D1 está apagado porque su corriente nos está dando negativa, va en el sentido opuesto. El diodo D2 por el momento nos está dando encendido, quiere decir porque tiene una corriente positiva, y el diodo D3 tiene una corriente positiva y por el momento nos está dando encendido, ¿verdad? Ahora, para continuar con el análisis, la idea sería quitar el diodo D1 que está apagado, volver a repetir el análisis y volver a calcular las corrientes por D1 y D2 sin el diodo D1 para ver cómo nos va. Si esas corrientes nos dan ambas positivas, entonces efectivamente el diodo D2 y el diodo D3 están encendidos y ya podríamos calcular V0. Si alguna corriente nos diera negativa nuevamente, tendríamos que apagar ese diodo y repetir el análisis hasta que todas las corrientes que nosotros usemos en el circuito a través de los diodos sean congruentes con la condición del diodo. ¿Ok? Entonces vamos a redibujar el circuito y vamos a continuar con el análisis. Listo, entonces volví a redibujar el circuito y sustituí el diodo D1 por un circuito abierto porque ya vimos que estaba apagado en la parte anterior del análisis. Ahora vamos a mantener el diodo D2 y el D3, vamos a repetir el análisis y vamos a ver cómo son las direcciones de las corrientes para ver si estamos bien nuevamente. Si ambas corrientes nos dan positivas nuevamente, pues quiere decir que ambos diodos efectivamente están encendidos. Si alguna nos da negativo, tenemos que apagar el diodo correspondiente y volver a repetir el análisis. Entonces, en esta malla ya no hay corriente porque tenemos un circuito abierto. Entonces vamos a tomar nada más una corriente I1 en esta malla y una corriente I2 en esta otra malla. Voy a marcar las polaridades de las tensiones para realizar el análisis de mallas. Entonces, nuevo análisis de mallas. Bien, en la malla 1 vamos a tener lo siguiente: sería menos 2 más 0.7 más 20, en este caso por I1. Ahora únicamente I1 es la corriente que fluye por esta resistencia, luego más 20, y aquí tendría I1 menos I2 menos 0.7 más 3 igual a 0. Ok, los 0.7 se cancelan y me iría quedando 20 más 20, 41 menos 22, y tendría menos 2 más 3 me da 1 positivo, lo paso al otro lado negativo, menos 1. Esa sería la ecuación de la malla 1. ¿Qué tenemos en la malla 2? En la malla 2 tendríamos menos 3 más 0.7 más 20, y ahora sería I3 menos I2, perdón, I2 menos I1,
I2 menos I1 en esa resistencia de 20 más 1000 por I2 igual a 0. Entonces tendría menos 20 I1 más 20 I2 más 1000 sería 1020 I2 igual, y aquí tengo menos 3 más 0.7 sería menos 2.3, lo paso al otro lado positivo, 2,3, y obtenemos un nuevo sistema. Y el sistema sería 40 menos 20 menos 20 1020 aumentada a menos 1 y 2,3. Vamos a resolver el sistema y vamos a ver qué ocurre con las corrientes. Entonces vamos a obtener la corriente I1 y la corriente I2 nuevas. Entonces vamos a tener otro sistema que sería 40 menos 20 menos 20 1020 menos 1 2.3 resolvemos y obtenemos esto. La I1 nos da menos 24,11 miliamperes y la corriente I2 nueva me da de 1,78 miliamperes. Entonces, ¿qué ocurrió ahora? La corriente que fluye por el diodo D2 es ahora igual a la corriente I1. Entonces la corriente del diodo 2 es igual a I1, o sea menos 24,11 miliamperes. Y la corriente del diodo 3, esta que va por acá, tiene que ser igual a I2 menos I1, ¿verdad? Entonces tendríamos 1,78 miliamperes menos 24,11 miliamperes. ¿Y eso cuánto nos da? Eso nos daría 1,78 24,11, sumamos 25,89 miliamperes. Entonces vean que ahora en el segundo análisis volvemos a obtener una contradicción en relación con el diodo D2. Entonces quiere decir que el diodo D2 tiene que estar apagado, puesto que ahora estamos obteniendo una corriente negativa a través de él, y eso no nos sirve con el diodo. Entonces vamos a tener que apagarlo nuevamente y continuar el análisis solo con el diodo D3 encendido. Si la corriente nos da positiva, entonces sabemos que el diodo D3 estaba encendido y calculamos su V0. De lo contrario, pues entonces todos los diodos estarían apagados. Entonces vamos ahora a realizar de nuevo el circuito.
nos queda de esta forma, con D1 y con D2 apagados, nada más con D3 encendido. Entonces esto es apagando D2. Nos va a quedar una única malla, ¿verdad? Porque por esta no hay corriente, está abierta, y por esta otra tampoco hay flujo de corriente porque está abierta. Entonces únicamente nos va a quedar una malla cuya corriente vamos a llamar I1. Voy a marcar la polaridad de las tensiones. Vean que aquí tenemos V0 igual que siempre. Y vamos a resolver esa única malla que está ahí. Si la corriente I1 nos da positiva al final, pues entonces sí, el diodo D3 estaba encendido y los demás apagados. Si nos diera negativa, pues ya tendríamos que concluir que todos los diodos están apagados. Entonces, el análisis de mallas sería el siguiente, sería menos 3 más 0.7 más 20 por I1. Ahora por esa resistencia de 20 ohms solo está fluyendo la corriente I1 más 1000 I1 tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos que 1020 por I1 es igual a ¿quién? Menos 3 más 0.7 vendría siendo menos 2,3, lo paso al otro lado positivo. 2,3, vean que la corriente I1 ya nos va a dar positiva. Entonces I1 sería 2,3 entre 1020. Entonces I1 nos tiene que dar 2.3 entre 1020, 2.25 miliamperes. Y nos da positivo. Entonces, ahora sí podemos estar seguros de que el diodo D3 es el único que está encendido, porque ya concluimos todo el análisis y apagando estos diodos ya obtenemos un resultado que nos confirma que únicamente D3 es el diodo que está encendido. Entonces, solo el diodo D3 está encendido, es decir, en conducción. Los otros dos no pueden estar encendidos porque en el análisis previo encontramos inconsistencias, ¿verdad? Ahora, ¿quién es V0? V0 sería 1000 veces I1. Esta I1 es la corriente final que circula por la resistencia de 1K, por lo tanto es la que nos va a ayudar a calcular V0. Finalmente, decimos que por la resistencia de 1 kilo ohm fluye la corriente I1. Por lo tanto, V0 tiene que ser 1000 veces I1, o sea, 1000 multiplicado por 2,25 miliamperes. Entonces V0 sería una tensión de 2.25 volts.
Y esa sería entonces la solución final del ejercicio. Entonces, en este tipo de ejemplos, lo que hacemos es primero asumir que todos los diodos están encendidos, calcular corrientes, apagamos los diodos cuyas corrientes no coincidan con lo que se asumió inicialmente, repetimos el análisis con los diodos que quedaron encendidos. Si vuelven a aparecer inconsistencias, apagamos los diodos que tienen inconsistencias y repetimos el análisis hasta que las corrientes que fluyan por los diodos que estamos suponiendo que están encendidos son positivas. En ese momento ya podemos tener garantía de que esos diodos efectivamente están encendidos, que los otros están apagados, y podríamos calcular la variable del circuito que nos hayan solicitado. Okay, entonces esto sería todo con este ejemplo y vamos a completar la clase. Listo, entonces ya completamos la solución de este ejercicio que está acá, y para la próxima clase lo que vamos a ver es otro tipo de análisis, que es el análisis por recta de carga, que también nos va a servir para encontrar la corriente y la tensión que circula por diodos o por circuitos que tienen diodos. Entonces nos veríamos en la próxima clase y muchas gracias.